una determinada marca, por decir, si estamos haciendo llenado de harina de trigo de licor, servirá para los de licor y no será para las otras empresas que puedan estar haciendo fabricación de harina de trigo. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle cuando se dice que son modelos de efecto fijo. Sirven para esa marca, ese tipo de harina que se ha trabajado, ¿no? En este primer modelo se acepta que las pruebas o ensayos puedan ser cualitativos o cuantitativos. ¿Sí? Entonces, puede ser marcas de harina, marcas de máquinas, modelos de ensamblaje. ¿Sí? Entonces, este primer modelo prácticamente engloba a todos los tipos de pruebas que uno pueda realizar con un determinado fin, ¿sí? De encontrar algún tipo de ayuda, de solución. Entonces, me dice que el diseño completamente al azar es una prueba basada en el análisis de varianza. Efectivamente, eso es uno de los elementos que tendrían que recordar de la parte de estadística, la forma de cómo se calcula la varianza y en todo caso, qué significa una varianza, ¿no? Entonces, todos los cálculos que hagamos en los modelos que vamos a ver, todos están basados en el análisis de la varianza de las muestras que se han recogido. Y por supuesto que voy a tener varianza para el tratamiento y varianza para el error. ¿Sí? Voy a tener una varianza de todo el experimento completo, porque es el conjunto completo. En los tratamientos solamente miraremos según el orden de los tratamientos. ¿Sí? Y sin querer se calcula, aparece la varianza del error. ¿Sí? Entonces, la finalidad es ver mediante el análisis de varianza si 2, 3, 4 o la cantidad de pruebas que querramos hacer van a tener una cierta similitud o van a darme una información de que son diferentes. ¿Sí? Por eso es la primera información, el primer modelo que me va a dar una información así de simple, ¿no? Si pongo dos pruebas, pongo 3 pruebas, pongo 5 pruebas, lo que me va a dar como resultado es que me va a probar si ese conjunto de pruebas que estoy aplicando son con resultados similares o resultados diferentes. ¿Sí? Esa es primera parte. Trabajamos con la tabla F, ¿sí? La distribución Fisher. Las características del diseño, ya les dije, los tratamientos en este caso los vamos a conocer como valores R, ¿sí? Y se van a aplicar en una cantidad de datos que hemos recogido, que esas son las unidades experimentales. Y estas unidades experimentales o estas repeticiones que tomamos de estos datos, la vamos a reconocer por la letra N. ¿Sí? Eso significa que cada tratamiento tiene sus propios datos experimentales, sus propios valores de N. Y por eso es que lo que me hace todo el conjunto es probar si los valores N que tengo en el tratamiento 1, con el tratamiento 2, con el tratamiento 3, en forma global, me van a decir si son de efectos iguales, de respuestas iguales o de respuestas diferentes. ¿Sí? Y además, asumimos esta parte de la distribución normal, que esas muestras que se toman al azar, a pesar de que están trabajadas al azar, siempre van a tener una distribución normal. ¿Sí? Siempre va a haber
una gran cantidad de información que se va a agrupar en el centro y voy a tener siempre algunos datos que está tanto a uno y otro extremo. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya quedó demostrado que es siempre una toma de muestras, siempre me va a dar una representación de distribución normal. Entonces, cuando yo quiero hacer algún experimento, quiero hacer alguna prueba, quiero demostrar que alguno de los componentes me van a dar efectos iguales o efectos diferentes, esos van a ser mis tratamientos, ¿sí? Entonces, tenemos que definir la variable que me va a generar esos tratamientos. Yo le mencioné que tratamiento puede ser máquinas que tienen, qué sé yo, una determinada capacidad. Ya pueden ser remalladoras, es que estoy en campo textil, ya pueden ser tornos en el campo metalmecánico, donde va, para estar más cerca. Si queremos licuadoras, tenemos licuadoras de marca Philips, de marca Oster, de marca Mirai, de marca Thomson, todas son licuadoras. Cada cual tiene una característica especial, ¿sí? La forma, ¿sí? Que lo que realmente nos interesa es la potencia del motor, ¿sí? Y entonces, a pesar de que uno dice, licuadora, espérate, ¿de cuánto es el motor? Igualito que en los carros, ¿no? ¿Mil cuánto? 1500 centímetros cúbicos del motor o 2000 centímetros cúbicos. Si es mayor el número, tiene mayor potencia el motor, ¿sí? Igualito en las licuadoras y en cualquier otra máquina. Va a depender de algo que siempre los va a caracterizar. Entonces, simplemente yo digo, ya, quiero un motor 1500, ¿sí? O una licuadora ¿de cuánto hay? De 750 watts de potencia. Pero ahora viene, ¿y qué marca? ¿Sí? Entonces ya vamos a ver una, qué sé yo, que tiene la base cuadrada, el otro redondo, el otro tiene vaso de vidrio, el otro tiene vaso de plástico. ¿Ven? Y ahí está la diferencia. Ahora me van a decir, pero si es de plástico o de vidrio, igualito va a licuar. Sí, igualito va a licuar. Pero siempre hay algo que me hace decidir por alguno de los elementos que estamos probando. ¿Sí? Me puede salir, por ejemplo, una licuadora que tiene el motor de misma potencia, que tenga vaso de vidrio y la otra vaso de plástico. ¿Algo me la diferencia? ¿En algo se va a diferenciar? A ver qué me dicen ustedes. Calidad, resistencia. ¿La qué? Calidad, ¿verdad? De Material, por el material. sí, una primera diferencia y uno como comprador decía, pero esta de acá es de el vaso de plástico, este es de vidrio. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa me lo hace diferente? El precio también, profesora, el de plástico más barato y el Perfecto. Perfecto. ¿Quién fue? ¿Kendi? No, no. Castro Aguilar. Castro. Uy, ay. Estoy a contraluz, hay un poco de sol que no me deja visualizar. Ya, Castro, efectivamente. Al final, generalmente siempre son los soles o los dólares que nos va a hacer decidir por uno y otro producto. ¿Sí? Puede ser que tenga la misma capacidad, la misma fortaleza, pero al final uno dice, pero si esto cuesta 300 soles, el otro que me hace igualito cuesta 500. Me alcanza para el 300, ya no importa que tenga vaso de plástico.
y uno se lleva su licuadora. ¿Ve? Entonces, siempre al final hay que tomar una decisión. Y esa decisión también casi siempre está definido por el precio, por el costo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que les dije era un motor idéntico para todos, ¿no? De 750 watts para todos, pero eran marcas diferentes. El tamaño del vaso también son del mismo tamaño. La diferencia estaba en el material del vaso. Y si hay un material diferente, mi lógica me dice, también van a variar los costos, los precios. Y ese va a ser otra variable más que me va a hacer decidir cuál es mejor aparentemente para el interés de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, esas son cada uno de estos elementos que les he mencionado. La potencia motor, sé que hablo de las licuadoras, la potencia motor. También les he dicho el tipo de material, en este caso el vaso. Y puede ser también del recubrimiento del motor, que algunas son de, ¿cómo se llama? Un fierrito nada más pintado encima, y otras me van a decir de acero inoxidable y todas esas cosas, ¿no? Ahí, igualito, el motor va a estar dentro, pero es la carcasa la que le va a dar la diferencia de esa otra variable que se llama precio. Entonces, hemos visto, una de ellas es la capacidad del motor, ¿sí? La otra es el tipo de material. La otra son las marcas. A veces uno decía, no, si es Philips, es bueno, ¿no? En su época, Philips era la que existía con más fortaleza, ¿no? National también había antes. Ahora está Mirai, que te hace las mismas bondades de producto, pero te es más barato. Pero viene otra variable más. Te cuesta menos, pero puede ser que en tiempo te dure menos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se va sopesando el efecto de una variable con otra, el efecto de un elemento de decisión, ¿no? O sea, si ahorita le llamo todos esas palabras que he dicho, son elementos de decisión, ¿sí? La marca, el tipo de material, el precio, ¿ve? Y detrás del precio, así bien, bien lejos, que uno a veces no se da cuenta, es el tiempo de vida de esa máquina. Por eso dice, a veces hay que gastar un poquito más, pero sabemos que eso te va a durar. Es igualito que con la ropa, ¿no? Uno compra la ropa en un centro comercial, tú dices, está bonita. Una lavada, dos lavadas y ya está llenecito de pelucitas, de pelotitas. Ese es un material sintético barato. Bonito todo, pero su calidad en cuanto a duración en el tiempo, no da. Ahora, pero si le aplicas el contexto marquetero, dice, pues la moda te sirve para esta estación y el precio también es más pequeño, ¿sí? Puede hacer que tenga razón, ¿sí? Porque sobre todo nosotros las mujeres, decimos, está de moda esto, a comprar todo lo que sea de esa forma. Ya, para el próximo año habrá otra moda, entonces ya uno lo descarta, ¿no? Y muchas veces está influenciado por el tipo de material que efectivamente no te va a durar 1, 2 temporadas y eso, ¿no? En cambio, las telas de antes, ¿no? Yo ya puedo hacer referencia, las de antes, te duraba 1, 2, 3, 4, 5 temporadas. ¿Por qué? Porque era lana, porque era el famoso, ¿cómo le decían? Telas Barrington, que era de renombre, ¿no? Una marca de telas. Y con eso hacían la mayoría de los ternos, ¿sí? Para los eventos especiales. Entonces, cada uno de estos componentes es una variable. ¿Eso qué significa? Entonces, significa que cuando yo tengo que diseñar mi ensayo, mi experimento, tengo que elegir una variable, que es la que quiero
probar, la que quiero demostrar que es mejor que la otra. Y después hay que tener en cuenta las otras cositas que quedan alrededor, que no forman parte del estudio, pero sí me van a influir en el resultado. ¿Mm? Entonces, si solamente hacemos el ensayo de ver cuál es la mejor marca de licuadora, y detrás están esas condiciones iguales para todas, ¿no? Para todas las marcas. La potencia del motor, el tamaño del vaso y el precio. Esas no entran en el ensayo, pero son las que van a hacer que yo como cliente decida por uno o por otro. ¿Sí? Ya en el caso de maquinarias para la industria, ahí sí hay otros criterios. Efectivamente, una máquina no te cuesta 200, 300 soles, te va a costar, no sé, 5.000, 8.000 soles, o si compramos o pensamos en una máquina computarizada, pues esa ya me va a salir, no sé, 15.000 dólares, y eso pues no se tiene en el bolsillo para comprarlo al toque. Entonces, las decisiones, ahí sí, ya no va a ser porque está de moda, ¿no? Está de moda la parte de máquinas computarizadas, computarizadas. No, va a depender si es que tienes esa cantidad de dinero para comprarlo. Pero vienen las otras cosas alrededor. No tengo la plata, perfecto, pero me hago un préstamo. Me hago un préstamo. Entonces, con ese préstamo, ¿qué cosa voy a poder hacer? Ya puedo comprar esa máquina. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? Entonces, ya para el enfoque serio, industrial, ahí sí, los otros elementos o factores o variables que me ayudan a hacer la toma de decisión son otras, efectivamente, ¿no? Ahí sí me va a interesar que tenga un tiempo de vida mayor, porque pues 15.000 dólares uno no tiene al toque, o 10.000 o 5.000 dólares. Tratamos de, ¿cómo se diría? Sacarle el jugo lo máximo que podamos de esa inversión que hemos hecho. Entonces, hablando ya en caso del experimento, voy a tener que fijar una variable, que es la que quiero probar, y luego tener en cuenta alguna de las otras variables que van a hacer que me decida por algún tipo de elemento que hemos puesto acá para comprobar, para experimentar, para demostrar que es mejor. Entonces, esta de aquí es una variable dependiente, ¿sí? Porque me va a dar respuestas en función a ese tipo de... Y las otras que les estoy diciendo, el precio, la forma, el tipo de material, esas son mis variables independientes. Entonces, cuando se hace un experimento, siempre los datos que vamos a recoger como respuesta van a ser la de mi variable dependiente. Por eso se dice dependiente, porque esa es la que estoy manejando, esa es la que estoy probando. Las otras como el precio, como el material, como ¿qué más? El tiempo de vida, no están dentro del ensayo. Acá simplemente es probar cuál de las marcas es la que es mejor. ¿Eh? Entonces, todo experimento tiene una variable directa, que es la variable dependiente, y esa es la que me va a dar los valores respuesta. Y esos valores respuesta son los que vamos a trabajar para después hacer las comparaciones y saber cuál de ellas me va a servir para hacer la decisión. ¿Sí? ¿Qué me están poniendo en el chat? Estoy presente, todavía no he tomado asistencia. ¿Ah? ¿O están dando su opinión de otras clases? ¿Ah? A ver, entonces, tenemos que definir esa variable a ensayar, ¿sí? Que en palabras simples le voy a llamar tratamiento. ¿Sí? Ese va a ser mi tratamiento.
La variable a probar también se le conoce como factor. O sea, más adelante, en los modelos ya más complejos, ese tratamiento le vamos a llamar factor, porque ese factor va a tener otras líneas de decisiones, de otras líneas de identificación también. A ver, dice, está orientada a evaluar dicho tratamiento con diferentes fuentes o diferentes cantidades de ensayo para que genere una respuesta a solución que será analizada mediante la metodología a aplicar, que es nuestro análisis de varianza. Por ejemplo, se desea que haya mayor producción de cualquier componente, elemento, pimientos, espárragos, estoy dentro de esa línea. Mayor producción. Entonces, la data que voy a recoger son valores de producción. Y si pido mayor producción, significa que aquel tratamiento que me da los valores más grandes, esa me va a interesar. Pero hay que demostrarlo mediante los cálculos. ¿Qué más? Si se sabe que si se aumenta la cantidad de fertilizante, eso deberá producir mayor cantidad de pimientos o de espárragos. ¿Sí? Entonces, si es una plantación y a todas las plantitas, si le ponemos fertilizante, esa plantita va a tener como mayor vitamina y va a tener mayor cantidad de frutos, mayor cantidad de hojas, dependiendo del tipo. Y por supuesto que yo como productor me interesa que tenga mayor cantidad. Entonces le aplico fertilizante. El fertilizante es lo que estoy probando. ¿Qué cantidad de fertilizante? ¿Sí? Me dicen, esto sirve para. ¿Sí? Pero ahora viene, ¿qué cantidad? Y eso es lo que ponemos a ensayar. ¿Sí? Se generan diversas aplicaciones de fertilizante, por ejemplo, 1 kilo de fertilizante por cada metro cuadrado. ¿Ven? El metro cuadrado es la otra variable independiente que en este caso la estoy, como digo yo, amarrando, ¿sí? O la estoy considerando, aparte del fertilizante. ¿Sí? O 5 kilos de fertilizante por cada parcela de 25 metros. Entonces, todas las pruebas, todos los ensayos tienen que ser en las mismas condiciones. En una no puedo poner de 1 metro cuadrado y en la otra 2 metros cuadrados y en la otra 3 metros cuadrados. El resultado pues va a salir diferente. O sea, todas se van a controlar bajo una misma pauta. En este caso, quiero aplicar fertilizante para distintas plantas, pues ese lugar, esa tierra del terreno donde voy a colocarlo, pues todos esos terrenos tienen que ser del mismo tamaño para de verdad medir el efecto del fertilizante. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las variables independientes que la amarro, que la controlo, el tamaño del terreno donde voy a hacer mis ensayos. ¿Sí? Según la medida del área a estudiar, se irá aumentando en una cantidad constante para el segundo, tercero, cuarto, o la cantidad de tratamientos que uno trabaje, ¿no? Se debe definir la cantidad de tratamientos a realizar. Después hay que analizar, sin olvidarse del costo. ¿Sí? Al final, la parte última, costo. ¿Cuánto me va a costar? Entonces, más o menos es la idea de que necesitamos considerar un elemento que es el que vamos a probar, es el que se va a ensayar, y después tener en cuenta las otras variables que no entran en el estudio, pero sí tengo que controlarlas para que todas esas variables que voy a demostrar estén bajo las mismas condiciones. ¿Sí? A ver, entonces ahora me dice, definir la variable a medir, que es la variable respuesta. Y esa variable respuesta es la que me va a dar la solución a mi problemática que tengo, ¿no? Si yo quiero mayor producción, eso significa, si lo puedo conseguir con fertilizante, comienzo de un poco de fertilizante y voy aumentando fertilizante para ver cuánto de cosecha me va a dar, ¿sí?
Si se hace un ensayo de tipo de alimentación para generar un incremento de peso, la variable va a ser kilos de peso ganado. ¿Sí? Si se hace una mejora en el proceso de fabricación para aumentar la producción, la variable será incremento de piezas producidas. Si se desea disminuir el tiempo, ¿no?, de fabricar, de producir una pieza, la variable va a ser cantidad de minutos ahorrados. ¿Sí? Entonces, según el contexto, ahí uno lo analiza y va fijando cuál sería esa variable que voy a medir y la debo de tener definida porque esa es la que me va a servir para después tomar el criterio de decisión. A ver, ¿qué más tengo por acá? Ya. Entonces, aquí les presento el primer caso de un DCA, diseño completamente aleatorizado. Y ustedes ven aquí, ¿ve? 1, 2, 3 tratamientos, y aquí para el ejemplo he puesto 5 datos. ¿Sí? 5 repeticiones por cada tratamiento. Aquí todavía les digo de manera general que tengo una información diferente a la anterior y diferente a las dos anteriores. ¿Sí? Porque estoy haciendo ese ensayo, esa prueba, ese experimento. Entonces aquí le digo, suponemos que tenemos 3 tratamientos y 5 repeticiones. Y midió el crecimiento de ciertas plantas. Y los resultados están aquí. ¿Eh? Aquí les hago una acotación que esa información está en una presentación vertical. Efectivamente, yo veo en la parte superior las variables y los datos para ese tratamiento están debajo de esta cabecera. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es una tabla que tiene presentación vertical. Los datos están debajo de la identificación. Generalmente, también puede ser horizontal, sí. ¿Ve? Los tratamientos están acá, en la línea superior. Es el encabezado, es el que me identifica de dónde se obtuvieron estos valores de este tratamiento 1. Entonces aquí lo que se quiere probar es que si esos 3 tratamientos que he puesto van a ser de efectos iguales o efectos diferentes. Es el primer paso. Después vendrá otro poquito de teoría y si me dice que son iguales, bueno, no hay nada que hacer. Cualquiera de los elementos que he considerado aquí sirve. ¿Sí? Pero si son iguales y estoy haciendo ese ensayo, no, entonces vamos a repetir con otros tratamientos, ¿sí? Con otros elementos. Así que esa es la característica, ¿ve? Si en estos 3 primeros no he conseguido que sean diferentes, yo quiero que me dé mayor cantidad, entonces que sea repetitivo y que sean aleatorios. Entonces, esa misma forma que he hecho para recoger esta data puede ser para otro más que yo le llame tratamiento 4, tratamiento 5. Estos 3 ya no me sirven, o suponiendo que el 1 es el que uso y es el que me da la producción, los datos de esa producción. Entonces, elimino estos porque igualito me da que el tratamiento 1. Yo quiero otro que me dé mejoría. Entonces, cambio esto por el tratamiento 4, por el 5, por el 6 y vuelvo a hacer mis cálculos para saber si ese 4, ese 5, ese 6 va a ser diferente al que yo he tenido. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya no hay que diseñar de nuevo, sino que podemos ir cambiando el elemento que estamos analizando, que estamos ensayando. Bueno, una vez que tengo esta data, vamos a calcular si es que son defectos iguales o no. ¿Sí? Entonces, ya lo que tenemos que hacer es que empezar a hacer las sumas. ¿Sí? Necesito tener el valor total de todos esos datos que he recogido para el tratamiento 1. Igual tengo que hacer para el segundo tratamiento y el tercer tratamiento. ¿Sí? Eso de ahí se llama suma de tratamientos, que es este de acá,
Primero, el 63 es una suma de tratamientos. Y si ustedes ven ¿la qué? Uy, se me fue la palabra. La identificación para cada uno de los componentes. Ustedes están viendo que acá la T de total, de tratamiento, de total más que nada, ven un puntito y una J. La nomenclatura. La nomenclatura, o sea, los elementos que vamos a considerar como puntos de partida. La T va a ser de un total. Y tengo dos subíndices, un punto y una J. Y como he dicho que estoy sumando los valores del T1, nuestra nomenclatura dice que cuando yo sumo todos los valores, ese va a ser la representación de un puntito. Y la J va a ser para el tratamiento que estoy analizando. Entonces, cuando este sea el total de tratamiento 1, este T.J, que es la manera general, esto se va a convertir en un T.1. Lo mismo va a ser para esto. Este va a ser el T.2, este va a ser el T.3. Pero también me interesa este total, entonces ya sumo el total de los totales. Y como ya he sumado todos los J, entonces la representación para este total va a ser T punto punto. ¿Sí? Entonces, interioricen cuando hacemos la suma de todas las observaciones, de las N observaciones que tengamos, eso se va a representar con un puntito. Y si sumamos todos los tratamientos, cuando J1, J2, J3, hasta un máximo de R, eso también se va a transformar en un puntito. El puntito va a significar que hemos hecho la suma de los componentes. ¿Sí? Listo. Esa es la parte primera, la más sencilla. Si ustedes recuerdan la fórmula de la varianza, ¿se acuerdan? ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice la fórmula de la varianza? Nadie se acuerda. Uy, uy, uy. Bueno, ahora se van a hacer patas de la fórmula de la varianza. Pero a la hora de trabajarla, creo que tengo otro PPT donde se hace la demostración. Van a ver la transformación que sufre la fórmula de la varianza, todo a partir de la fórmula de varianza, después sumamos, elevamos al cuadrado, agregamos, quitamos y salen las fórmulas simplificadas que vamos a utilizar. Entonces, en la fórmula de la varianza es, de cada tratamiento hallo el valor medio. Y luego, para cada uno de los valores, le resto ese valor medio. Esa diferencia, y eso hago con todos los valores. Y luego, lo que hago es elevar al cuadrado ese valor de la diferencia. Y con eso, ya no tengo problema si me salió menos 3, menos 1, o más 4, más 3. Sobre todo, al elevarlo al cuadrado, desaparecen los valores negativos. Entonces, cuando empecemos a hacer cálculos, todos nuestros cálculos siempre, a ojos cerrados, tienen que salir valores positivos. ¿Sí? Esa es una norma general. Cuando ustedes hagan sus cálculos y les salga un valor negativo, tienen que revisar qué datos han tomado y si los han tomado en forma correcta. ¿Sí? O sea, nunca vamos a tener un valor negativo en nuestros cálculos. Nunca. ¿Sí? ¿Que pueden tenerlo? Sí, pero lo tienen porque se han equivocado en algún cálculo. No se debe Profesora, tener. una preguntita. Dime. Y si los valores, o sea, los datos fueran, por ejemplo, temperaturas negativas, bajo cero, en ese caso, tampoco. Tampoco. Porque la varianza eleva al cuadrado, ¿no? Los voy a elevar al cuadrado. Ahorita, en la siguiente vista que tengo, necesito trabajar con los valores, estos mismos que tengo acá, elevarlos al cuadrado. Entonces, ahí desaparecieron toditos los valores negativos. Ok, perfecto. ¿Eh? Vamos a verlo
en el desarrollo de varios ejemplos. Entonces, el otro cálculo que me interesa, el primero es el más simple, sumar los totales y después el total de los totales. Después me dicen, tienes que, cada uno de los valores, cada uno de estos valores del dato, hay que elevarlos al cuadrado, ¿sí? Cada x al cuadrado. Entonces, era 13, 12, 13. 13 al cuadrado, 169. 12 al cuadrado, 144. 13 al cuadrado y el otro era 11 al cuadrado, ¿sí? Cada uno de estos valores de la tabla de datos lo elevo al cuadrado. Y eso sí, lo sumo total, sumo los totales de cada tratamiento, y lo que me interesa aquí es la suma total total, que es esta de acá. ¿Sí? Que si le doy la nomenclatura es la sumatoria de doble sumatoria del valor x. Efectivamente, ¿ves? Este valor es el x cuadrado, y he hecho una sumatoria por tratamiento, y luego estoy haciendo la segunda sumatoria por los totales de los tratamientos. Eso se llamará la suma de las x al cuadrado. Aquí le puse cuando después descubrí acá ¿cómo se llama? Los iconos que tiene aquí para elevar al cuadrado. Sumatoria, doble sumatoria de los x al cuadrado. Es este valor. ¿Sí? Entonces ya tengo dos elementos. La suma de cada tratamiento, con este 3. La suma de todos los totales de tratamiento, y ahora tengo la suma de los cuadrados de los datos. ¿Sí? ¿Y qué hago con esos valores? Me dicen, cuando hacemos un experimento, el valor que me da, el valor total que vamos a hallar, es este de aquí, que es el efecto total del experimento. Y eso, ¿qué cosa tenemos solamente del experimento? Simplemente lo que tenemos son los diferentes tratamientos, o los tratamientos que hemos aplicado. Todavía no sabemos si son diferentes o iguales. Son los tratamientos que hemos aplicado. Una sola variable estamos midiendo. Pero como ha sido al azar, esa data recogida al azar me va a dar un error. Entonces, voy a tener el efecto en sí del elemento en estudio más el error. Eso va a ser igual al total del experimento. Entonces, tengo un valor específico que es del tratamiento que he aplicado, y por ahí sin querer aparece como rabito el efecto del azar o error que se llama. ¿Sí? Entonces, sabemos que aplicando el azar nos va a generar un error. Y por eso, cuando se estudió en estadística, esa curva normal nos decía cuánto era el alfa, ¿sí? Cuánto es el nivel de significancia. Y efectivamente, a veces es bien difícil decir que la producción va a salir al 100% perfecta. Mentira. Los japoneses contradicen eso porque ellos dicen, ¿por qué voy a planificar algo para que me salga con falla? No, yo planifico para que me salga el 100%. Y por eso que ellos idearon toda esa cadena de elementos que van haciendo, entre comillas, lo que llamábamos nosotros el control de calidad. Porque antes el control de calidad se hacía cuando ya terminaba. Cuando ya estaba todo el producto listo, ahí recién se hacía el control de calidad para ver si tenía el tamaño, la forma, las medidas. Y si no tenía, al tacho de basura y plata perdida y tiempo perdido. ¿Sí? Entonces, por eso los japoneses idearon en cada etapa, desde que compro el material, desde que voy preparando mi método, desde que voy desarrollando, desde que se va haciendo cada etapa, un chequeo, un chequeo, un chequeo, un chequeo. Entonces ya llega al final y se supone que ese producto sale sin falla. Y para ello es que se han hecho un montón de herramientas que sirven para tener ese control. Y a pesar de eso, también me controlaban el tiempo, ¿no? Ahí aparece el just in time. Y ya empieza a aparecer el Kanban, el Heiyunka, el Pokayoke, el Andong, todas esas cosas que ahora ustedes lo ven en todos los sitios. Los elementos para conectar en sus equipos.
solamente te permite en una sola posición. Eso para dar la seguridad de que estás haciéndolo en la forma correcta. Y para que no se equivoquen, pues es que le ponen ciertos elementos diferentes en un lado y en el otro lado. Cuando uno conecta el USB a la laptop o a la computadora, igualito, tiene una sola posición, no entra en una segunda posición. Entonces, cuando ustedes van al centro comercial y han entrado con carro, antes tenía uno que pasearse todita las rutas del sótano donde estaba el estacionamiento. Ahora no, van por un camino central y en todas las líneas donde haya carro ustedes ven foquitos. Verde y rojo, verde y rojo. Si ustedes ven esa fila roja, significa que todos los estacionamientos están ocupados. Entonces siguen avanzando. O sea, ya no tienen que entrar a esa fila para mirar si es que hay un espacio libre o no. ¿Sí? Avanzan al siguiente carril, por decirlo, y si ven por ahí focos rojos y uno verdecito, es que seguro que ahí hay un sitio para estacionarse. Entonces, como que es a lo seguro que ustedes van a encontrar estacionamiento. Esas son herramientas que usaron los japoneses para que obtengas sí o sí un producto correcto. En cambio, nosotros no aplicamos del todo lo que es control de calidad y bueno, siempre en el camino se va descartando. Entonces, siempre hay ese efecto azar o efecto error, ¿no? No sé, cuando se hizo la visita a la planta de mosaicos, la que está al sur, de esas de 40 por 40, yo la veía, pues estaba toda linda, de pronto se abría la base de la mesa, ¡prac!, roto. El inspector óptico, ¿no?, que es una lucecita que ve alguna imperfección, abre la base y ya no pasa más. Y eso nuevamente regresa a usarse en una proporción como materia prima. Entonces, siempre todo lo que va a salir ahí debe de ser correcto, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, cuando uno hace experimento, precisamente para eso se llama experimento, es ensayo y error. Puede ser que a la primera me salga perfecto, pero de repente no siempre me va a salir el valor que yo necesito. Por eso es un experimento. Y acá sí entra este elemento que se llama error. ¿Por qué? Porque el modelo es aleatorio, al azar. ¿Sí? O sea, uno no los escoge totalmente. Siempre es al azar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que distribuir su producto, va a depender del gusto del cliente. ¿Sí? Y el cliente te va a decir, no, eso no lo compro. A pesar de que ha pasado por toda la calidad, todos los controles, pero esa es la otra variable. Y entonces el que produce tiene que estar pensando en el cliente, qué cosas sí le va a gustar, qué no le va a gustar, porque son los que te van a comprar el producto. Entonces, para eso se hacen estos experimentos. Esto junto con marketing, ¿no? Entonces, este enfoque total del experimento me va a producir estos dos componentes, ¿sí? El efecto de tratamiento y el efecto azar o error. Y efectivamente eso lo vamos a trabajar con sumas de cuadrado. La suma de cuadrado total, que por aquí ya le hemos hallado, ¿sí? Esta es mi suma de cuadrado total. Perdón, no, esos son todavía los x cuadrados. Todavía no hemos hecho nada de fórmula de verdad. Eso va a estar dividido en dos partes. Una que es el efecto completo del tratamiento, dado en la suma de cuadrado del tratamiento, y por ahí voy a tener el complemento que es la suma de cuadrado del error. O sea, la suma de ambos tiene que darme este valor del total. Eso significa que voy a tener dos componentes cuando yo hago mi experimento. Porque es un experimento y generalmente pues uno empieza a averiguar qué está pasando, qué va a pasar. Entonces, lo ideal es que la mayor parte sea por efecto de tratamiento, pero eso no lo podemos definir.
¿Por qué? Porque tenemos este azar que hemos recogido, ese error, ¿sí? Entonces, en algunos de los casos puede ser mitad, mitad. Mitad es efecto de tratamiento y mitad es efecto del error, que no me satisface, porque yo quiero que tenga más valor, mayor cantidad de representación el tratamiento, que es lo que me interesa, no que sean iguales, ¿eh? Y peor si es que este efecto del error sea más grande, ni que hablar. Entonces, significa que no hemos sabido escoger estos elementos, estas variables para hacer el ensayo. Y por eso es que el modelo me dice, vuelve a repetir para que vuelvas a recoger con otro tratamiento, con otra variable. Lo ideal es que sea como esto, que mayormente sea la representación del efecto tratamiento. ¿Que va a haber efecto del error o de azar? Sí, porque son datos aleatorios. Sí va a existir, pero se prefiere que sea lo más pequeño posible, ¿sí? Ni aún en este caso no podríamos decir que estamos conformes. Mitad error, mitad tratamiento. Preferible que sea mayor cantidad del error, del tratamiento, y el error lo más pequeño posible. Entonces, ahí es donde viene toda la parte de análisis, ¿ve? Si me sale mitad, mitad, entonces, ¿por qué? ¿Qué cosa he considerado? Entonces esa variable no está bien. ¿Qué otros componentes no hemos considerado en el experimento? Entonces no hemos tenido en cuenta, qué sé yo, si estamos probando detergente, en una pusimos 5 litros de agua y en la otra solamente 3. Entonces, todas tienen que tener la misma cantidad de proporción para la dilución. ¿Qué más me dice? ¿Por qué son insuficientes las observaciones recogidas? Normalmente me dice, para que tenga, porque estamos comenzando a hablar de que generalmente todas nuestras muestras deben de estar bajo la forma de una población normal. ¿Ve? Se da. ¿Y cuántos datos me van a representar aproximadamente que sea una distribución normal? Aquí para el caso del ejemplo yo he tomado 5. Entonces imagínense, con 5 datos me puede dar la representación de un todo mayor. Bien difícil, ¿no? Entonces, en la práctica, generalmente, en la práctica normal de estos experimentos, generalmente te has fijado como un valor representativo 30 datos. Arriba de 30 datos, entonces ya se puede concluir de que está representando A. Lógico, para ciertos tamaños. Porque si pues estamos hablando de representación de poblaciones en votación de algo, pues 5 datos no me hacen nada, 30 datos no me hacen nada. ¿Y la población es cuánto? Son miles y miles de pobladores. Entonces, para cantidades más grandes, ahí sí debe de calcularse mediante fórmulas ese valor del tamaño de muestra. Pero dentro de los ensayos simples se ha tomado como 30 datos una cantidad mínima necesaria para que se diga que existe una representación de distribución normal. Aquí para mi caso, 5 es muy poquito. De repente me va a salir como resultado que mi efecto del error sea más grande. Porque 5 es muy poquitito. No me da la certeza de que voy a tener una respuesta correcta. ¿Sí? Y lo otro es, ¿qué otras variables independientes no se tuvo en cuenta? Si uno no tiene en cuenta otras variables independientes, también me va a llevar a cierto error y no me va a llevar a la conclusión. Entonces, por eso que este curso me encanta también porque están las fórmulas, todo, puedes calcular, pero mientras que tú no analices, no vayas
aplicando la lógica para ver si es que eso debe ser o no debe ser, de nada sirve que hagas uso de la fórmula, de los modelos, del software. No, tienes que ir analizando qué pasó y por qué no pasó. ¿Mm? Bueno, ya entramos, o sea, esta es la primera parte de mirar el completo de lo que es un experimento y su toma de datos. Una vez que ya tengo los datos, estas son mis fórmulas. Y estas formulitas han salido de aplicar la fórmula de la varianza. Sí, ahorita no la tengo, eso la tengo en otro pequeño PPT. Pero al sumar, al elevar al cuadrado, agregar una cantidad, quitar una cantidad, que eso no va a variar, el resultado, al final me salen estas fórmulas. De la sumatoria de los x cuadrados menos un factor de corrección. ¿Qué es un factor de corrección? Es igual al total, ¿no? El total de los totales elevado al cuadrado entre la cantidad de datos por tratamientos. ¿Okay? Entonces, este va a ser FC, un factor de corrección. Cuando hayamos el valor para la suma cuadrada total y para la suma cuadrada de tratamiento. Hemos visto por ahí que sumamos elevamos todos los x al cuadrado y sumamos tanto por tratamiento y después todos los totales de los tratamientos y me da un valor grande. Y si son valores cuadrados, entonces no voy a tener negativos. Ojo. Este factor de corrección es un valor más pequeño, entonces no me va a generar valor negativo. Igualito voy a hacer para los tratamientos. ¿Cómo hallo el total de tratamiento? En este tratamiento, tengo aquí, sumo el total y tengo este valor. Para hallar la suma de cada tratamiento, la suma cuadrada de cada tratamiento, su nombre lo dice, pues yo tengo que elevar al cuadrado este valor, más el cuadrado del otro, más el cuadrado del otro. O sea que si aquí sumando, inclusive, hayan valores negativos, como me hizo la pregunta, al yo sumar y después trabajar con los valores cuadrados, no tengo valores negativos. ¿Mm? Entonces, ¿ven? Tengo los totales al cuadrado y lo divido entre la cantidad de datos que tiene ese tratamiento. Profesora, ¿Sí? una pregunta. ¿El R qué significaba? El valor máximo de tratamientos. Y el N es el número, ¿no? El número desde I hasta un valor N. El otro es un Ya. valor J hasta un valor máximo R. Ya, pues. Ya. Entonces, voy a tener estos valores al cuadrado, los totales, y lo divido entre la cantidad de sus datos. Que en este caso, el ejemplo es simple y siempre se va a diseñar el experimento para que todos los tratamientos tengan igual cantidad de datos. ¿Sí? O sea, eso facilita la ejecución del experimento. ¿Sí? Para cada uno hacemos 35, el otro 35, 35, 35. Porque imagínense que se pongan a pensar, a este 30, al de allá le pongo 40 y al otro le pondré ¿cuánto? Pues 80 datos, porque tengo más. No, aunque tengas más, todo se planifica bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Eso es lo normal. ¿Que puede haber algo que te haga alterar? Sí, ya veremos eso después. Y eso es lo bueno de la estadística. Que ahorita me dice, estas son las condiciones de trabajar. Pero no te descarta si es que en alguno de ellos no tienes la cantidad de datos. Y te dice, ay, ay, ay. No has tenido cuidado, perfecto. Pero tienes esta otra salida. ¿Sí? Tienes esta otra salida, pero, como yo digo, te cobra un impuesto. ¿Qué significa ese cobrar impuesto en estos diseños? Que te va a significar más trabajo y calcular más. ¿Sí? Entonces, preferible tener todas las cosas en orden y sale al primer cálculo. En cambio, en la otra, no. Te van a decir, bueno, pues a ver, ¿cómo te las arreglas? Primero tienes que calcular, sumar, restar, y después ya te dicen. Tal cosa puede ser. Eso es lo otro que me gusta de
el curso de esta estadística aplicada, porque no te dice, ah, mala suerte, no hiciste como te dije, frito, perdiste todo. No, dice, a ver, a ver, a ver. Para estos descuidados acá puede haber otra salida. ¿Sí? Y te dan otras formas de calcular, de tratar de equilibrar aquella falta de información. Significa pues más cálculo que tienes que hacer para llegar a algo aproximado también. ¿Sí? Entonces, tengo ya calculado mi suma de cuadrado de tratamiento, la del total, que es esa base de estos x cuadrados, y si felizmente la del error sale por diferencia, ¿no? Tengo el total menos el efecto en sí, según la figurita que tengo acá, ¿sí? O acá. ¿Mm? Entonces, si ya calculé esto, he calculado este sale por diferencia, ¿sí? Total menos tratamiento. Total menos tratamiento, y ya tengo el error. Ahora, ¿qué hago con esos valores? Pues vamos a llevarlo a una tabla ordenadita también. La suma cuadrada del total, ese ya lo vimos, que era cada uno de los datos el valor al cuadrado, ¿sí? Y menos mi FC. Entonces, acá está la pregunta que me estabas haciendo, ¿ve? Para las repeticiones, la identificación es la letra X, que va desde 1 hasta un valor máximo de n. Y para los tratamientos, sería en todo caso acá X. Para los X, que son los datos, no. Tenemos aquí la Y y la J. ¿Sí? Acá no lo he puesto. Los X porque bueno, esos son los datos que voy poniendo en cada celdita. Y este es el tratamiento, todavía acá está en forma genérica. Va desde 1 hasta R. Y los datos que son X va desde 1 hasta N. ¿Sí? Después ya lo vamos esquematizando y el valor de los X va a estar representado por la letra Y y el valor de los tratamientos por la letra J. Y ustedes lo pueden apreciar, acá está, ¿ve? Cada uno de los datos es un X y J. Si ustedes ven mi cuadrito de datos, aquí. Para poder hacer los cálculos, entonces, las X son todos estos valores de repetición. X1, X2, cuando X3, X4, X5. El máximo es valor n igual a 5. Y para los tratamientos, estos son los J. J1, J2, J3. ¿Sí? Entonces acá tengo todas mis J, por eso el total es T.J. He sumado en todos los I, que serían los datos, y eso lo represento con un punto. Y en cambio, como os digo que este es el total de un tratamiento, ese J se mantiene como tal, porque al J tengo que darle el valor al cual pertenece ese total. Si es mi total 63, este va a ser T.1. Por eso, para la representación de los tratamientos, esto va en J. Y para la representación de los datos, esto va en I, hasta un valor máximo de N. Estos son J hasta un máximo valor de R. ¿Qué más? Le sume los tratamientos, la suma cuadrada del tratamiento, que sumo todos los totales y lo divido entre la cantidad de datos que tiene. ¿Sí? Y luego le resto el factor de corrección y me sale ese valor. Mi suma cuadrada del error es la diferencia. Y acá está la tablita. Esta tablita, aquí es donde aterrizamos. ¿Ya? Hemos hecho todos esos cálculos de tres fórmulas, ¿no? Del total, del tratamiento y luego la del error. Esos valores van a venir acá. ¿Ve? Acá está mi suma cuadrada del tratamiento, mi suma cuadrada del error, mi suma cuadrada del total, que son los cálculos que hemos hecho aquí. ¿Ve? Esta es la del error, esta es la del tratamiento, suma cuadrada del tratamiento, y luego mi suma de cuadrado de los totales. ¿Dónde están los totales? Suma cuadrada del total, que son cada uno de los datos elevados al cuadrado, todos sumados y luego restados de este factor de corrección. Entonces, estos valores
que son sumas de cuadrados, entonces siempre tienen que ser positivos, aunque trabajes con data negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final elevamos al cuadrado siempre. Acá está la suma de cuadrado de tratamientos y la suma de cuadrado del error. Esos tres valores entran acá. Tratamiento, error, sumado a eso debe ser igual al total. Esta es mi tabla general de mi análisis de varianza. Hasta aquí el trabajo, vamos a decir, fue pesadito en hacer los cálculos. Y después ya viene cálculo simple. Me piden, ¿cuál es el grado de libertad con que está trabajándose en este experimento? ¿Cómo se mide el grado de libertad? Aquí me está diciendo que el grado de libertad para el tratamiento es la cantidad de tratamientos menos 1. ¿Sí? Entonces, el ejemplo figurativo que tengo para darme cuenta de cómo calcular los grados de libertad es, yo les digo, si tengo, en este caso tengo 3 tratamientos, ¿verdad? Que cada tratamiento sea aparentemente una vasija que tengo boca abajo, ¿sí? Tengo 3, y en una de ellas tiene un caramelo. Entonces yo pregunto, ¿cuántas veces tengo que levantar la vasija para encontrar el caramelo? O para saber dónde está el caramelo. Si tengo 3. 2, profesora. 2, ¿no es cierto? Si levantas la primera y no encuentras, entonces uno dice, está en cualquiera de los otros 2. Y de estos 2, si tú levantas este segundo y no tiene nada, entonces más que fijo que está en ese tercero. Estamos jugando limpio, ¿no? De que sí, de verdad hay algo debajo, ¿no? Si saco el primero y no está, dentro de estos 2 que me quedan, ahí debe de estar. Entonces, si levanto la segunda vasija y aquí está, listo, ya no tengo que levantar el tercero. Entonces, la forma de encontrar el grado de libertad es siempre el total menos 1. Entonces, para tratamientos es, si tengo R tratamientos, mi grado de libertad va a ser R menos 1. Si tengo mi total de datos es N por R, ¿no? Está mi total de datos. Acá que está más, acá que está siempre. ¿Cuánto es el total de mis datos? Yo veo, aquí tengo 5, 5, 5, entonces 5 por 3, 15. Ese es para el total. Quiero encontrar el grado de libertad del total, pues será 5 por 3, ¿no? 5 por la cantidad de repeticiones y 3 por la cantidad de tratamientos, 5 por 3, 15 menos 1, 14. ¿Sí? De esa forma es que está aquí en mi tabla AMBA. ¿Ve? Grados de libertad del total, N por R menos 1. Y este siempre sale por diferencia. Esa es la ventaja de que el error siempre va a salir por diferencia. Como calcule el de tratamiento, que es R menos 1, calcule el de total, igual que cuando calculé la suma al cuadrado. Entonces calcule el total y luego calculo el tratamiento. La diferencia, ese va a ser mi grado de libertad del error. ¿Sí? Entonces ya son operaciones simples. Y luego, si yo divido la suma al cuadrado de tratamiento entre el grado de libertad del error, continúa el cuadrado medio. Y ese cuadrado medio lo identifico con CM del tratamiento, va a ser igual a suma al cuadrado del tratamiento entre sus grados de libertad de tratamiento. Y ya tengo un valor aquí. Lo mismo hago con el error o el azar, que es este. Y este, a la larga, este cuadrado medio del error, es el valor de la varianza. Ya trabajado, visto con otra vestimenta, esta es la varianza total. Bueno, ¿qué hago con estos valores? Cuadrado medio de tratamiento entre cuadrado medio del error me va a dar mi F calculado. ¿Sí? Acá lo ven. Tratamiento entre error. Es mi F calculado. ¿Y qué es el F calculado? Es un estadístico. Es un elemento que me va a servir para compararlo. ¿Con quién?
con un F de tablas, un valor de tablas, que es un parámetro. Entonces ya en tablas está establecido que esa va a ser el comportamiento de las distintas condiciones, ¿sí? Y en distintas distribuciones, ¿sí? Entonces no me queda más que comparar ese estadístico que he calculado, lo comparo con el parámetro. ¿Qué me dice? Si este valor es menor, la regla de decisión es que se acepta, acá está. Si el F calculado es menor que el F teórico, se acepta una hipótesis nula que hemos planteado. Aquí mi hipótesis nula es decir, los efectos de los tratamientos son iguales. ¿Sí? Por facilidad de expresión, aquí ya eliminamos todas esas palabritas que dicen los efectos de los tratamientos. ¿Sí? Acá, por espacio y por tiempo, ya ponemos simplemente que los tratamientos son iguales. O su alternativa, que los tratamientos son diferentes. ¿Sí? Entonces, si mi hipótesis nula me dice que estoy planteando que todos van a ser iguales, estoy planteando con esta tabla AMBA, vamos a definir si efectivamente y vamos a comprobar si efectivamente son iguales o no. O sea, al comienzo yo puedo decir, el efecto de todos los tratamientos que he colocado aquí son iguales. Nadie te va a creer. Te van a decir, pruébelo. Perfecto, hacemos los cálculos y llegamos a esta tablita. Y tenemos aquí el F calculado y mi F teórico. Entonces, si yo veo que este valor sea, por ejemplo, 0,57 y veo en mi tablita, bueno, normalmente trabajamos con una tabla al 95%, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Hacemos un cruce, grados de libertad con grado del error, ahorita vemos la tabla. Y si este valor de tabla es 0,7, y acá me salió 0,5, entonces este valor es menor que el de acá. Y si es menor, F menor al FT, aceptamos la hipótesis nula y decimos que los efectos de todos los tratamientos que hemos probado son iguales. ¿Sí? Pero si hemos hecho el ensayo, no es para que me salgan iguales, yo quiero que me dé una diferente, porque estoy probando a ver cuál es la otra aplicación que me va a permitir mayor cantidad de productos o me va a permitir disminuir el tiempo de fabricación o disminuir los reprocesos o disminuir los productos fallados. Entonces no me tiene que salir igual. Generalmente estoy probando para que uno de ellos me dé una respuesta que yo estoy buscando que me favorece para mi experimento, para mi ensayo. Entonces la regla de decisión es esta. Planteo siempre bajo la figura de que todos los efectos de los tratamientos que estoy probando son iguales. Siempre se parte de esa hipótesis, que voy a tener efectos iguales. Pero eso va a quedar definido por los cálculos que tenga acá. Y me puede salir que el F calculado sea menor que el teórico. Ahí sí ya comprobamos que se acepta la hipótesis y los efectos de los tratamientos son iguales. Pero si me sale que este F, este valor calculado, es mayor que el de tablas, me interesa. ¿Sí? Me interesa que sean diferentes porque precisamente yo quiero que me dé una nueva opción de conseguir o menor tiempo o más producción. ¿Sí? Entonces, más me interesa cuando sale F calculado mayor, porque quiero probar y saber cuál es el que me va a ayudar a disminuir los tiempos, a disminuir las pérdidas, a disminuir productos fallados, o aquel que me va a permitir tener mayor producción, mayor cantidad de ensamble. Entonces, para eso me sirve esta tablita de análisis de varianza. Hasta ahí es nuestro primer modelo. Y el resto es que ustedes hagan el análisis, usen la lógica para poder hacer esta toma de decisiones. Y acá está la tabla con que trabajamos.
Es una tabla Fisher. Es una tabla de una sola cola, no como la normal, que tiene 2 colas. ¿Sí? Siempre comienza desde el punto con valor 1. No la tengo aquí. No la tengo aquí. En otra tabla tengo que siempre comienza con el valor 1 y de ahí ya tiende a subir y luego a bajar. Entonces, esta es la tabla Fisher. Aquí debemos de encontrar los valores y en esta tabla Fisher, a ver qué dice. En las columnas se encuentran los valores F que corresponden a áreas al 0.5 hacia la derecha. En la columna se encuentran los grados de libertad, en la columna y en los renglones. Columna es esto, ¿verdad? Columna es lo vertical. En las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador, o sea, de tratamiento. Y en los renglones, que este es cada renglón o una fila, son los grados de libertad del denominador o del error, ¿no? Porque lo que hacemos es, acá, tratamiento y error, ¿sí? Para hallar el F teórico. Tratamiento versus error. Entonces, aquí sobre la línea horizontal están la cantidad R de tratamientos. Y en la vertical está la cantidad que corresponde a el valor I, que son los datos, ¿no? Que va desde 1 hasta un valor máximo de N. Y en el cruce es donde ustedes van a sacar el valor. En el caso del ejemplo que hemos visto, dice 3 tratamientos, o sea, estamos aquí, y me dice que tengo 5 repeticiones. Hago el cruce 5 con 3, entonces mi F teórico va a ser 5,41. ¿Listo? Profesora, Bueno, y acá les he puesto un pequeño ejemplo para que ustedes practiquen. Tratamiento 1, 2, 3, 4. profesora, ¿Sí? una pregunta. La tabla Fisher es en general, o sea, no lo entendí muy bien porque, o sea, esos datos ya están establecidos que en cada experimento que nosotros hagamos, por ejemplo, si tengo 10 tratamientos con 5 objetivos, me va a salir exactamente siempre 4,74. El- Este es el valor de tabla y esto es lo que han conseguido los señores Cochrane, Cox, ¿quién más les mencioné? Todos ellos han hecho este trabajo de tener estos valores, que son los parámetros, porque ya lo han analizado al derecho y al revés y nos dicen, ah, esta es la tabla. Profesora, pero Este es, ese sería el teórico. O sea, si yo al tomar el experimento tal vez me sale 4,80 o 4,60 ya, no me puede salir ese valor, o sea, me puede salir 5, 7. sí, precisamente ese es el detalle, ¿no? Si yo tengo 3 tratamientos con 5 repeticiones y me sale el teórico o el de tabla Claro, 5,41, pero a la hora que yo he calculado me sale 7,2. claro. Sí, está bien. Entonces, si mi calculado es mayor que el teórico, entonces llego a la conclusión de que los efectos de los tratamientos son diferentes. Y me interesa porque, como les decía, necesito que Ah, hay algún otro componente que me dé la diferencia porque quiero mejorar, ¿no? Mejorar tanto en claro. producción o mejorar en lo que sería no tener productos fallados, Ah, ¿sí? claro, claro. Ya lo voy ¿De entendiendo, acuerdo? profesor. Gracias. Y de ahí se hace la conclusión. Entonces aquí les he puesto un ejemplito para que practiquen. Profesora, disculpe, en la tabla Dime. Fisher, usted mencionó que era el 5,3, o sea, el 5, pero no sería en vez del 5 el 2 o el 14, creo, ¿Cómo, porque es el cómo? grado de libertad del tratamiento. O sea, ¿dónde está? Es que usted puso de frente el N y el R, que es 5 y 3, pero no sería trabajar con el grado de libertad. Por ejemplo, del tratamiento sería 2. Ah, ya. Y Listo. Sí. Tiene razón. ¿Quién ha sido? Dana, ¿no?
Tiene Sí. razón, efectivamente. Yo recordaba la tablita, pero me dice que se trabaja con los grados de libertad. Y entonces lo que dice Dana es correcto. Si tengo 3 tratamientos, tengo que buscar el número 2. Y si tengo en grados de libertad para el error, que salió por diferencia, si tengo 5 sería 4, ¿no? Entonces tendría por aquí la data. Ah, está muy bien, está atenta, Dana. Yo he tomado simplemente como referencia para que se vayan ubicando, por decir así, en el trabajo de estos valores, ¿sí? Entonces, si tengo 3 tratamientos, entonces, pero me dice Fisher que debo de trabajar con los grados de libertad. Perfecto. Y si tengo acá 5, eso significa que debo de tener la diferencia que corresponde, ¿no? Tiene razón. Entonces, por eso es que les dejaba aquí un pequeño ejemplo para practicar. Acá no les he puesto todavía valores, ¿ven? Porque quisiera que ustedes hagan el ensayo a ver qué sale y qué cosas están, ¿cómo se llama?, obteniendo de los cálculos para después empezar la parte del análisis. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos esta primera sesión que corresponde a todo lo que es este primer modelo. Y lo que quisiera me extiendo yo en este primer modelo porque mientras mientras mejor me capten el primer modelo, fabuloso, porque este primer modelo va a servir para ir complicándolo y tener el segundo modelo, el tercero, el cuarto, hasta los factoriales finales. Y todo está en la base en este primer modelo. Entonces, mañana haremos ya el ensayo con estas fórmulas. Les dejo esos valores para ver que practiquen, a ver qué cosa sale. Y mañana me dicen, me salió así, me salió negativo, me salió, en fin, ¿no? Y vale, como dije, la observación de Dana, donde tiene que trabajarse con grados de libertad, tanto el tratamiento como del error. ¿Sí? Pero como forma figurativa para ubicarnos era mirar la cantidad de tratamientos, mirar la cantidad de datos que tengo. Pero ya para hacer la parte operativa, ya de cálculo, sí, efectivamente son grados de libertad de tratamiento, grados de libertad del error. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está mi tablita de asistencia? No sé por qué está que me fastidia la nariz. No sé si me voy a resfriar. Como yo estoy acá cerca, bastante cerca del mar, entonces el clima por aquí es bien húmedo. A ver, vamos a... Profesora, disculpe. ¿Sí? Disculpe, profesora, la primera práctica es en la 4ª semana, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Mañana, por ejemplo, mañana hacemos... ¿Qué estamos ahorita? Tercera, ¿no es cierto? Sí, esta es la 3ª. Ya, entonces en la próxima semana, este primer modelo así sencillito va a ser motivo de la primera práctica, el próximo martes. ¿Sí? Entonces, por eso mañana vamos a ver tanto el desarrollo, el análisis y las conclusiones que debemos de tener para los determinados casos que tengamos. Por eso entonces ahorita les estoy dejando esos números, ya tienen las fórmulas, esto acá lo voy a colgar en el Drive y con eso ya pueden ustedes por lo menos hacer la parte mecánica, ¿sí? Pero no olviden de pensar en que tienen una variable dependiente y tienen varias variables independientes que hay que tomar en cuenta para ver si es que eso me puede alterar el resultado de mis conclusiones. Después, practicar la identificación del valor del F teórico, ¿sí? Y a ver las conclusiones a las que se llega frente al F calculado que se haya obtenido. ¿Eh? Entonces mañana hacemos... ¿Sí? Pero, disculpe, sí, la calificación de la práctica en sí es netamente la práctica o...
también. No. Ya tengo puntaje, les dije, por participación. Así Sí. en clase. Pregunta que hago, pregunta que se van ganando, ¿cómo se llama? Porcentaje para sus puntos de participación. Después tengo puntaje por tarea que les doy, o seminarios, problemas, para que practiquen, dicho sea de paso, y después el valor de la propia prueba de la práctica o del examen, ¿no? Entonces, para la primera práctica va a dejar una tarea. Sí. Después de clase, no, ya será después de mi segunda clase, que es hasta las 7 casi. Ahí ya les estaré poniendo la hoja de seminario en el Drive, ¿sí? Para que Ok, practiquen profesora. hasta la siguiente semana. Y me pueden hacer las consultas. O sea, si tienen alguna duda, pues ahí tienen el correo, me hacen las indicaciones, ¿no? Me salió así, me salió negativo, ¿por qué me salió negativo? Entonces, por ahí yo voy revisando las consultas, y también eso forma parte de el puntaje para participación, La práctica. ¿sí? O sea, con eso Ya, yo profesora. veo si efectivamente tienen interés en el curso de aprenderlo, ¿no? Que es sencillito. Agarran ustedes ya la táctica y no hay problema. A ver, Profesora, una pregunta. sí. ¿Y la prueba de entrada no tiene peso en la práctica 1? Normalmente yo no le pongo peso porque es tomar información para mí de algunos datos anteriores. Y quedamos en que si querían le ponían, si no querían no le ponían. No sé, por ahí escuché, no, leí comentarios que decían, no, mejor no le ponga, sí le ponga, ¿no? Te voy a ver, eso lo voy midiendo en cuanto a la prueba de entrada. Y yo digo, no le pongo puntaje porque es de algo que yo no he enseñado. Es simplemente para yo tener conocimiento de cómo es que están con sus conceptos, ¿sí? Pero si salen mal, entonces ya, por ahí le entra algo de puntaje sobre la prueba de entrada. Pero si están muy bien, entonces no necesito. Profesora, Sí. profesora, ¿no llamamos lista hoy día? Ahorita estoy llamando, ya está la lista Ahí. ahí, está la lista a la vista. Listo. Nilson Blanco. Nilson. Presente, profesor. Buenas tardes. Listo. Yamir. Presente, profesora. Buenas tardes. Listo. Rosario Huitrón. Presente, profesora. Rosario. ¿Me escucha, profesora? Ya, bajito te escucho, pero sí ya te vi también que estás por acá. Catherine Caballero. Catherine. ¿Eh? Presente, Ahí profesora. está. Ya, Catherine. Dana, también está Dana. Presente, profesora. Ya, y Dana tiene ahorita puntaje por participación. ¿Quién más me dijo? Todavía no llegó Cárdenas, acá, ¿no? profesora. Cárdenas. Cárdenas está presente. Sí, también participé, profesora, en 2 ocasiones. Bien. Wow, se duplicó. Así no vale. Espera, déjame ponerlo así. Ya. Shakira Castro. Presente, profesora. Muy bien. Profesora, también participé ¿Qué dijiste? del precio de las licuadoras. Ah, tú dijiste la del precio, ya. Eh, Muy bien. Johan Claros. También creo que lo he visto. Presente, profe, presente. ¿También participaste? Sí, profesora. Ya. Cintia de la O. Cintia. No está. Vamos a ponerle a ver, faltó. Ya. Harold Enciso. Presente, profesora. ¿Dijiste algo? No. ¿Participaste? No, ¿no? No, profesor. Ya. Carlos Estrada. Presente, profesora.
Listo. Wilber Galvez. Presente, profesora. Ya. Wow. Guillermo, Walter Guillermo. Presente, profesora. Ya. Noé Wilca. Presente, profesora. Muy bien. Paulo César Martínez. No, ¿qué estoy Presente, haciendo? profesora. No, 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 no. ¿Está presente Martínez? Sí, profesora, presente. Ya. ¿Y está presente Guamaní? Sí, profesora, buenas tardes. Ah, ya, listo. Diego Morales. Presente, profesora. Ya. Milagros Novoa. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien. Franz Obregón. Presente, profesora. Ya. Catherine Ortiz. Ortiz presente, profesora. Muy bien. Jeremy Pari. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas. Ingrid Paucari. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas. Rodolfo Porras. Presente, profesora. Participantes también, ¿no? ¿O no? No, profesora. No. Brian Preciado. Presente, profesora. Ya. Jesús Quispe. Presente, profesora. Listo. Luis Rojas. Presente, Rojas. profesora. Presente, profesora. Ya te vi. Jeffery Roque. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flor Silva. Muy bien. Kevin Soto. Presente, profesora. Ya. Kendi Tito. Presente, profesora. Sí, te he visto. John Vicaña. No está, no lo he visto. Y Cristian Zabaleta. Presente, profesora. Ya está. Vicaña no está, ¿de verdad? Faltó y... La vez pasada sí estuve presente también, profesora. Creo que le comenté que se había olvidado llenar mi casilla. Zabaleta. Sí, ahí estuve presente. Estabas, a ver, ¿cuántos tengo ahí? Profesora, justo estoy viendo también, y la semana pasada sí estuve presente, sino que justo a la hora que pasó lista, se me fue un rato el internet. Ortiz, profesor. Sí, creo que al final dijiste, me parece. Entonces ahora tengo 31. No, 32. 32. Ah, claro, pero así lo puse ya en el SIGA. Como lo paso con lo que tengo aquí ahorita. Ya que tengo uno que faltó, dos que faltó, entonces tengo 31. Entonces termina la clase y al toque me meto al SIGA. Ya, entonces mañana hacemos la parte aplicativa. Hacemos la parte aplicativa, más de ahí empezamos ya a agregar poquitos de teoría. O sea, la teoría para mí es muy poca. Esta, por ejemplo, es la teoría de ahora, más lo que hemos hecho la semana pasada, un poco de, que yo le llamo la filosofía, o el qué, el cómo de los experimentos, pero ya la teoría para la parte aplicada es, por ejemplo, lo que les he puesto ahora, ¿no? Las formulitas, y mañana hacemos ya la parte de aplicación. Como digo, les dejo ahí un pequeño ejemplito para que vayan tratando de hacer algo, porque la idea es que ustedes mismos hagan los cálculos y vean, o sea, porque normalmente yo no tengo la costumbre de dar al toque la solución, sino que primero ustedes trabajen, que les cueste, que se den cuenta en qué se equivocaron, si es que siguen las pautas, porque de esa forma mucho mejor, ¿cómo se dice? Aprenden o
interiorizan el proceso de trabajo de lo que es análisis de varianza. La hojita de problemas, les dije que les voy a dar la práctica. ¿Tiene ejercicio o teoría? No, generalmente es aplicativo. Y en todo caso, para las siguientes evaluaciones, ya sea prácticas o el examen, vamos a tener preguntas pequeñas, puede ser de teoría, puede ser aplicación. No, teoría casi no es, al menos pienso yo, no es necesario porque si ustedes me lo aplican, me lo saben aplicar, entonces tácito ahí va la teoría, ¿no? Salvo que sean algunas preguntitas, las de análisis, esas sí pueden venir. Pero normalmente es aplicativo. Aplicativo más las partes de teoría que les pongo en formulario, ¿no? Para ver a ver cómo han retenido un poco la teoría. En este primer ejemplo, este primer modelo, la teoría es muy simple, ¿no? Ya en los otros sí un poco hay que ir haciendo las complicaciones al caso, entonces ahí hay más análisis que hacer, ahí sí ya vamos viendo un poco más de contexto, más que teoría en sí, es el contexto o como, a ver, yo diría que más se va a centrar en lo que yo le llamo la parte de variables independientes, que son aquellos componentes que no lo consideramos directamente en el experimento, pero sí nos va a fastidiar si es que no nos acordamos de, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un ensayo con, qué sé yo, hervir agua, por decir una cosa simple, pero es distinto hervir agua aquí, en la costa, a la altura de Chosica, o de repente en Huancayo. Son condiciones distintas por la cantidad de metros sobre el nivel del mar y eso va a influir en la presión atmosférica también y hace que el nivel de hervido sea diferente, ¿no? O sea, acá a nivel de la costa el agua hierve a los 100 grados, ¿no? 98, 95. Pero si se van hacia la sierra, de repente con menos temperatura ya está hirviendo el agua por cuestiones de presión. Entonces, esos son algunos elementos que a veces no nos damos cuenta y nos empieza a hacer problemas en los resultados del experimento. ¿Sí? Listo. Dentro de un ratito les pongo en el Uni virtual, en el Drive, perdón. Más trabajo con Drive que el otro no ha entrado todavía. Les voy a poner el PPT de ahorita para que tengan las fórmulas y puedan hacer el ensayo de su práctica. Y ya alrededor de las 7, 8 de la noche que termine mi otra clase, ya les estoy poniendo la hojita de problemas, de seminario. Listo. Nos quedamos ahí. Mañana practicamos. Hasta ¿A cuánto mañana, dura la profesora. práctica? Luego, profesora. La práctica.